sobre o al tema de mutaciones. Porque supongamos por un momento que lo imposible sucedió, infinitamente imposible, que las dos moléculas de ADN sí se formaron exactamente en el mismo lugar, en el mismo momento, y estaban tan ya tocándose la una a la otra. Y se entretejieron. Y de repente la primera célula se formó. Y ni vamos a entrar en eso. Imagínense. Qué absurdo. Pero la molécula no era suficiente. ¿Qué de todo lo demás? De la célula. De repente, las dos moléculas se entretejieron y por pura casualidad algo creó una capa, ¿sí? Toda la parte adentro de la célula, todos los ingredientes de una célula, porque una molécula de ADN, una molécula con las dos partes entretejidas. Eso no, en cuestión de segundos, se esfuma, se deshace. Tiene que ser protegida la molécula adentro de una célula. Vemos que es absurdo en extremo. Pero supongamos que la molécula se formó milagrosamente, ¿no? Y además fue protegida por una nueva célula, la primera. Ahora sí está viva, la primera célula viva. Lo que los evolucionistas dicen es que entonces poco a poquito había mutaciones, cambios en el ADN que iban mejorando una célula, después otra, después la célula tomó la decisión de juntarse con varias células y el primer organismo multicelular salió de la sopa. Y entonces las mutaciones empezaron. El problema es que, como hemos dicho, ya es un hecho bien conocido. Antes no. Entre Darwin y 1985, 90, todo bien. Mutaciones positivas causaron la salida de hasta animalitos, hasta el ser humano. Pero con el ADN, el estudio del ADN, ya saben que las mutaciones son negativas. Voy a probarles algo ahorita, en estos momentos. Los expertos del ADN dicen que de cada 1000 mutaciones, solo una es positiva. Todos los demás cambios son negativos o neutrales. Yo voy a demostrarles con hechos lo que es la verdad. La verdad es que cada mutación es negativa.
No hay tal cosa como una mutación positiva. Y lo veremos en un momento. Como les dijimos ya, una mutación es la pérdida de información. Es la verdad, es lo que los expertos del ADN reconocen y dicen. Se pierde información. Y para tener una mutación positiva, la única forma es primero es agregar información a la molécula. Pero primero, al azar, agregar información, ya sabemos. Salir con la palabra evolución de esa bolsa de letras, ya vimos, es básicamente imposible. ¿Y eso sucede todos los días? De la nada, del aire, información al azar es agregada a una molécula del ADN. ¿Están captando eso? Tal vez para algunos ni es interesante. Pero creo que si abrimos nuestros corazones, el Señor va a mostrarse a nosotros, va a revelarse como el Creador. Y que ya no habrá dudas y tendremos la información necesaria para instruir a los amigos, los familiares y después también a los hijos nuestros, para que ya no haya duda alguna. Fuimos creados. Las mutaciones, según los expertos, son causadas por varios agentes. Pueden apuntar esto. Por químicos, por la radiación atómica o la radiación de luz ultravioleta o por errores naturales. Son las 4 causas que los expertos reconocen como causas de las mutaciones. Una pregunta. ¿Cuál de estas causas es positiva? ¿Una buena influencia? ¿Un error? ¿Radiación? ¿Químicos? Sí, eso me hace mucho mejor. Según los evolucionistas, hace 500 millones de años solamente, eso es historia moderna casi. Porque hablan de miles de millones. No, pero solo 500 millones de años atrás, aparecieron el primer organismo multicelular. Ahora una pregunta que debemos hacerles. Y es más, ya tengo más información sobre mutaciones, pero pruebas, hechos. Y quiero pedirle a un super experto que desarrolle pruebas, porque esto es totalmente absurdo. ¿Cuántas mutaciones necesitaríamos para progresar de un organismo multicelular al ser humano? Creo que eso sí se puede calcular hoy en día, porque hay más información. Y yo he sacado unos cálculos, se dice a grosso modo, y ya con solo unos cálculos básicos se ve que los evolucionistas son
¿Esa palabra qué es? ¿Duele mucho oírla? ¿Sí? ¿O no? Sí, digamos la verdad, son idiotas. Toda la idea surge de una decisión loca. ¿Cuántas mutaciones positivas, más o menos, se necesitan para cambiar un organismo multicelular, solo tal vez con 20 células, al cuerpo humano? Bueno, en primer lugar, y quiero corregir algo que les he enseñado por años, no es nada serio, no es una doctrina, es un detallito. Yo fui enseñado que la segunda ley de la termodinámica fue descubierta por Newton. ¿Cuántos saben? Es una pregunta, ¿cuántos saben que no fue descubierta por Newton? ¿Alguien? No hay muchos científicos aquí. Esa segunda ley fue descubierta por Rudolf Clausius. La segunda ley no es teoría, es una ley científica reconocida, no es violable, como la ley de la gravedad. La segunda ley de la termodinámica, y no necesitan saber esa palabra, tiene que ver con temperaturas, ¿no? Y movimientos. La ley es que cada sistema, y debieran saber esta ley, por el bien de sus hijos, y si no por su propio corazón. La ley es que cada sistema en el universo va de orden a desorden si es dejado solito, se dice, ¿no? Sin intervención humana, o ellos no van a aceptar esto, pero divina. Cada sistema va de orden a desorden si no hay intervención. Bueno, ¿y cómo funciona eso? Bueno, las hermanas aquí saben cómo funciona, y también los hombres. Hasta el hermano David esta mañana. Si ustedes abandonan la casa por un buen rato, las cosas se descomponen. Y saben que casi cualquier casa en el mundo construida por los hombres, si es abandonada por 50, 100 años, si uno regresa, tal vez solo encontrarías ripio. ¿Sí? Ok. ¿Qué pasa? Pronto habrá una gotera. Y la gotera va a ser más seria cada año. Y pronto el agua estará entrando. Y el piso de arriba va a caerse por encima del piso de abajo. Y la casa va a deshacerse. Todo ese orden construido por el hombre, abandonado, se deshace. ¿Cuántos entendemos que sin Dios, el sistema, otro sistema, no es la casa, sino un sistema mucho más grande, el sistema solar va a progresar de orden a desorden? ¿Cuántos ven que eso es obvio? No es muy obvio para la mayoría. ¿Por qué es obvio? Porque el sol tiene una cantidad limitada de energía. Cuando ya no tiene más energía, ¿qué pasará con el sistema solar? Esta tierra va a convertirse en
un bloque de hielo. Y no estamos hablando de 30 grados bajo cero, no. 250 grados tal vez bajo cero. Sin vida, imposible. Tremendo es nuestro Dios. Puso el sol y veremos algo más. El sol con tanta energía, tanto calor, pero ¿cuántos saben que el sol es peligroso? Es de mucha bendición, pero también es peligroso. Y veremos cómo el Señor nos ha protegido de ese peligro. Ahora, o sea, otra vez, caballos de, ¿cómo se dice? Raza pura raza. Si son dejados sin intervención humana, ¿qué va a suceder? Van a regresar a un estado de ser salvajes, ¿no? Y en poco tiempo serán salvajes otra vez. Y todo menos raza pura. ¿Cómo? Pura raza. Todo menos. Ahora, a la luz de eso, ¿cómo podría alguien creer que un organismo multicelular se ordenara por sí solo tanto que llegara a ser un ser humano con un cuerpo como el nuestro? Súper ordenado por sí solo. El sistema de vida sobre la tierra por sí solo llegó de células al ser humano. Es una contradicción de la segunda ley de la termodinámica. Y yo sí, como les dije, mi promoción en el año 61, después del satélite de los rusos, los gringos empezaron a enseñar la evolución. Mi promoción era la primera, en 61. Y por casualidad, cuando yo estaba estudiando la biología, también en ese mismo año yo estaba estudiando la física. Y aprendí la segunda ley de la termodinámica en el mismo semestre. Y algo hizo un clic en mi corazón joven. Espérate, maestro. La ley dice que todo va de orden a desorden. Entonces, ¿cómo pudimos progresar de células al cuerpo humano sin ninguna intervención? Es una mentira de primera categoría. Los evolucionistas tienen un problema súper grave. Bueno, tal vez un número infinito de problemas. Con 10 a la que 8 de problemas, con 8 ceros. Pero otro problema muy difícil para ellos es que durante 5,000 años de historia, porque es más o menos lo que los historiadores dicen, que sabemos con bastante precisión la historia de los últimos 5,000 años. Magnífico. Durante los últimos 5,000 años, los evolucionistas no han podido encontrar ni una sola mutación positiva. Ni una. Tal vez algunos van a decir, no, yo conozco 2, 3. Yo voy a darles
los dos ejemplos más usados hoy en lo que se llama la ciencia moderna. Esto sí es increíble, pero lo que esto demuestra, sin lugar a dudas, es que todas las mutaciones son negativas. Los evolucionistas dicen que una enfermedad, y perdónenme hermanos de África, pero ustedes tal vez ya lo saben, ¿cuál es la enfermedad que solo los negros tienen? ¿Ustedes saben? Qué bueno, casi no existe en África. En los estados es muy común. Se llama sickle cell anemia en inglés, pero son células falciformes. ¿Eso les da una idea positiva? Falciformes. Es el nombre en español. Células falciformes. Yo voy a leerles lo que los médicos dicen en su explicación de esta enfermedad. Es un desorden serio en el que el cuerpo produce glóbulos rojos que tienen la forma de una hoz. Estos glóbulos son inflexibles y pegajosos. Tienen la tendencia de bloquear el flujo de sangre en los vasos sanguíneos que van a los miembros y órganos. ¿Ustedes dicen los miembros hablando de brazos y piernas? Estas células de hoz, de una hoz, como forma de hoz, bloquean el flujo de sangre. Eso puede causar dolor, infecciones serias y daño a los órganos. Personas con esta enfermedad mueren jóvenes. ¿Sí se dice? Mueren jóvenes. Asústense. Los evolucionistas usan esto como un ejemplo, uno de sus ejemplos principales de mutaciones favorables, positivas. Y no estoy inventando esto. Pueden buscarlo en libros, en enciclopedias. Sí, esto es una mutación positiva. Si uno quiere morir joven. Pero ¿por qué dicen que es una mutación positiva? Créanme, no estoy inventando esto. Es solo otro ejemplo de su ¿qué? Estupidez. Dicen que es una mutación positiva porque los hombres que tienen esa enfermedad tienen más resistencia a la malaria. Prueba indiscutible, es una mutación favorable. ¿Y cómo sabrían ellos? Porque esa pobre gente va a morir antes de contagiarse de malaria. ¿Sí o no? ¿Qué mutación? Además, no hay cura. Es fatal y no hay solución. Pueden hacer cosas para prolongar la vida, pero no pueden cambiar la condición. Creo que esto debiera ser categorizado como las confesiones de los evolucionistas. ¿No lo creen? Eso sí, es admitir que no hay mutaciones positivas. Si en 5,000 años es lo mejor que han podido producir, tienen problemas.
Pero los expertos del ADN son muy bondadosos hacia los evolucionistas y dicen que sí, en cada 1000 mutaciones hay una positiva. ¿Dónde? Pueden estudiar la historia humana por 5000 años. ¿Dónde? ¿En qué área se ha mejorado un solo animalito por mutaciones al azar? Algunos dirían, sí, hay muchos cambios en animales, son mucho mejores. Sí, pero no por la selección natural. ¿Cuántos recuerdan qué es la selección natural? A ver si están captando esto. Sí que hay una mutación y es favorable y el animalito o la persona que tiene esa mutación favorable es más apto para sobrevivir. Entonces los demás mueren con tiempo y esa adaptación sigue adelante en los descendientes. Es selección natural. Escuchen. Primero, el mismo Darwin admitió al final de su vida que no hay tal cosa. Y sí, los animales han mejorado en 5000 años. Cuando vivíamos en Israel, tenían la vaca campeón o campeona del mundo. La vaca lechera se dice, ¿no? Daba, y esto va a sorprender a muchos. Para mí, yo crecí en una finca donde había vacas para leche durante los primeros 10 años casi. Nunca hubiera creído esto, pero ya lo investigué, es cierto. ¿Cuánta leche creen ustedes que una vaca podría dar en un día? Las vacas más productivas dan 40 litros por día. Sí, entonces, son mutaciones. Sí, pero no son mutaciones. Mejoras, sí, pero ¿cómo? No por la selección natural, sino por la selección artificial, es lo que se llama. Donde el hombre se mete y dice, esta vaca es más productiva y este toro muy grande, muy saludable, vamos a juntarlos para que los hijos sean de los mejores posibles. Y el hombre sigue juntando los animales mejores, perros, caballos, vacas, etc. Y eso se llama selección artificial en la ciencia. Y lo que Darwin hizo era tomar la selección artificial que los hombres producen como prueba de que la selección natural funciona. Tremendo, qué razonamiento. No, esto sí es un hecho. No hay duda. A través de todo su libro, Orígenes, o el origen de las especies, es lo que hace. Bueno, los hombres han mejorado el caballo, entonces por supuesto se puede mejorar en la naturaleza. Hay un solo detalle que él no quería mencionar, no quiso mencionar. El hombre en la selección artificial nunca ha logrado cambiar un perro en caballo. Es mucha la diferencia. Mejorar un linaje, eso sí. Pero cambiar de una forma de vida a otra, nunca en la vida ha sucedido.
ni en la selección natural, ni en la selección artificial. ¿Cambia de nivel de vida? No. Pero los evolucionistas también van a presentar otra prueba de las mutaciones favorables. Y es la bacteria. Se adapta a los antibióticos. ¿Cuántos saben que la bacteria puede llegar a ser resistente a antibióticos? ¿Saben eso? Sí, y es cierto, pero ¿es prueba de una mutación favorable? En ningún momento. ¿Por qué? Supongamos que ahorita cerráramos todas las ventanas y las puertas aquí y metiéramos monóxido de carbono. ¿Saben qué es eso? Es lo que sale del escape del carro. Es venenoso, mata a casi cualquiera. Supongamos que ahorita alguien metiera ese gas en este salón. Puertas, ventanas, todo cerrado. ¿Qué va a suceder? ¿Todos vamos a morir? Bueno, tal vez después de un día. Pero después de 2 horas, casi todos ya estarían muertos. Pero uno que otro no moriría tan rápido. ¿Sí o no? Yo estoy hablando de una experiencia personal. Estamos en una iglesia, pertenecimos a esa iglesia. Y en el invierno, todo cerrado. Y el sistema de calefacción que usaba ese gas venenoso desarrolló una fuga. Y uno no se da cuenta cuando hay poco. Y el gas llenó el santuario. Y casi todos salieron con náusea, vómitos, medio muertos. Pero algunos no sintieron nada. ¿Por qué? Porque eran más fuertes en esa área, ¿no? ¿Entienden? No por una mutación. Mi familia tenía náusea, yo no tenía nada. Contento. Qué interesante, pudiéramos haber muerto allí, todos. Pero, ¿ven que eso no es una mutación? Eso es selección artificial. El hombre mete el veneno, el hombre mete el antibiótico. Y la gran mayoría de la bacteria muere. Pero siempre habrá unas más fuertes. Sí, por sus genes más fuertes, naturalmente. Y entonces, esa bacteria empieza a reproducirse. No es una mutación, es algo que ya tenían. Pero ahora, esa raza, no, ese linaje, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Strain de bacteria, esa va a ser más fuerte contra el antibiótico en el futuro, sus hijitos. ¿Sí? ¿Entienden? Eso no es prueba de ninguna mutación positiva. No es prueba de nada. Es una suposición. Pero a la luz de que no pueden encontrar una mutación positiva y obvia, podemos concluir claramente, no hay tal cosa. No existe una situación en que alguna información sea agregada al ADN. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Cuántas mutaciones positivas se necesitará
o se necesitarán para cambiar células en seres humanos. Tenemos unas ideas. Y voy a usar números pero muy conservadores. Según las actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, es muy respetada la organización, el doctor D.L. Stoller y sus colegas reportaron que una célula del cáncer típico del colon contiene un promedio de 11,000 mutaciones en sus genes. Por supuesto, 11,000 mutaciones negativas para formar una célula de cáncer. Ahora, es solo para formar una célula malita. ¿Cuántas mutaciones imaginarían ustedes que necesitaríamos de una célula sencilla para convertirla en una célula del cerebro humano? Con esa habilidad casi divina de recordar y pensar y todo eso. ¿Cuántas mutaciones? Probablemente miles de millones. Pero no pensemos en los miles de millones. Usemos este número conservador, 11,000. Supongamos que podríamos convertir una célula sencilla en una célula del cerebro humano con 11,000 mutaciones. Absurdo, pero para que tengamos números muy conservadores. Un solo tumor de cáncer de 1 centímetro en su tamaño tiene aproximadamente 1,000 millones de células de cáncer. Entonces, en ese centímetro ha habido aproximadamente 1 por 10 a la 13 de mutaciones. ¿Ya recuerdan cómo es esa forma de hablar? 1 por 10 a 13 ceros. O sea, ha habido esa cantidad de mutaciones en solo 1 centímetro de un tumor. En el cuerpo humano, yo les dije que había 10 o 1 por 10 a la 12, pero, perdón, revisé mis notas y los hechos dicen que hay 5 por 10 a la 13 de células en el cuerpo humano. Para los gringos eso es 50 trillones de células en el cuerpo. Yo les dije 10, pero hay 50 trillones de células en el cuerpo humano. Si decimos que solo necesitamos 11,000 para cambiar una célula sencilla a una célula tan compleja como son todas las células en el ser humano, solo 11,000 mutaciones, ¿no? Entonces, eso requeriría 5 por 10 a la 17 ceros de mutaciones. ¿Está bien? Positivas. Y obviamente, eso es usando ese número 11,000, que no es nada. ¿Están siguiendo el hilo o no? ¿O es demasiado profundo, técnico? Perdónenme. Pero fíjense en esto. La verdad es que de cada millón
de reproducciones de células en el cuerpo humano. Cada millón, cuando las células se dividen produciendo otra nueva. Cuando sucede 1,000,000 de veces, la probabilidad es que hay una sola mutación. Y, por supuesto, negativa, dañina. Pero, en 1,000,000 de células nuevas, hay una sola mutación, aunque sea positiva, ¿está bien? Entonces ustedes pueden empezar, los matemáticos aquí, pueden empezar a hacer los números. 500 millones de años, con 50 trillones de células, y las mutaciones positivas que necesitan, ¿saben? Que en 500 millones de años, aunque existiera mutaciones positivas, ni siquiera podrían cambiar un organismo celular, multicelular, a una uña humana. Ni siquiera. Los números son pruebas indiscutibles de la imposibilidad de la evolución por mutaciones. Solo para que tengan una idea, para concluir esta parte tan técnica. Saqué un cálculo de las mutaciones necesarias en 500 millones de años. El ser humano, el organismo, durante todo el tiempo, necesitaría 125,000 mutaciones positivas por hora para transformar esa célula en un ser humano. Solo 125,000 mutaciones positivas por hora, y no han encontrado ni una sola mutación positiva. Oh, qué absurdo, qué mentira. Y qué glorioso es nuestro Creador. Amén. Solo los necios cegados podrían creer en la evolución.